pudiéramos preguntarnos por qué razón los autores de la confesión hicieron eso de saltar estos elementos que tienen que ver con el arrepentimiento y la fe. Y pudiéramos dar dos respuestas a eso. La primera es que ellos quisieron, al parecer, hablar de todas aquellas cosas que tienen que ver con Dios en la salvación. Por eso ellos hablan del llamamiento eficaz, después de la justificación, de la adopción, de la santificación. O la otra razón es que ellos quisieron seguir lo que el apóstol Pablo, inspirado ahí en Romanos 8:30, nos habla cuando habla de que aquellos que predestinó también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pudiera ser que ellos hubieran querido también seguir esa idea de Pablo, que inspirado por el Espíritu Santo lo puso así. Ahora, lo cierto es que ellos nos hablan aquí de este capítulo de la justificación, y es lo que vamos a estar nosotros viendo en esta mañana. En clases posteriores se va a estudiar acerca de estos temas, porque no es que ellos los dejan y ya no los tratan, ellos los tratan, pero lo tratan más adelante. La idea, a mi juicio, es que ellos quisieron hablar primeramente de todo lo que tenía que ver con Dios, para después ver estos elementos en los que se involucra el hombre. Ahora, una vez dicho esto, quiero que entendamos que esta doctrina de la justificación es sumamente importante. Es una doctrina bien importante a la que nosotros debemos prestar toda nuestra atención. Martín Lutero, uno de los reformadores, dijo acerca de esta doctrina: cuando cae el artículo de la justificación, todo lo demás también cae. Declaró: este es el artículo fundamental del que han surgido todas las demás doctrinas, y argumentó: este artículo alimenta, engendra, construye, mantiene y defiende a la iglesia de Dios, y sin él la iglesia de Dios no puede existir ni por unas horas. Y dijo que esta doctrina constituye el dueño, el príncipe, el señor, el gobernador y el juez por sobre todas las demás doctrinas. Y Juan Calvino, también un reformador, dijo acerca de esta verdad: es la bisagra principal donde gira la religión. Y el teólogo puritano Thomas Watson también dijo lo siguiente: la justificación es la bisagra y el pilar del cristianismo. Cometer un error en el tema de la justificación es muy peligroso. Es similar a un defecto en un cimiento. La justificación por Cristo es una fuente de agua de vida. Verter el veneno de una doctrina corrupta en esta fuente es maldito. Así que estos hombres no estaban exagerando cuando ellos hablaron así de la importancia de la justificación. No es una exageración, realmente esta es una doctrina bien importante a la que nosotros debemos prestar toda nuestra atención y en la que nosotros debemos tener la mayor claridad posible con relación a este tema. Ahora, la doctrina de la justificación por la fe es la esencia del Evangelio. Entender el Evangelio es entender la doctrina de la justificación. Esta es una doctrina que nos permite responder una de las preguntas más importantes que nosotros pudiéramos hacernos. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado delante de un Dios perfectamente santo y perfectamente justo? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, la doctrina de la justificación es la respuesta a esa pregunta. Por medio de la justificación es que nosotros podemos estar delante de este Dios que es completamente santo y que es completamente justo. Una vez dicho esto, vamos al párrafo primero de nuestra confesión. Hoy vamos a estar viendo en esta clase, son 6 párrafos lo que tenemos, es bastante tema, pero vamos a tratar de cubrirlo. Dice el párrafo 1: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia,
sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismo, es don de Dios. Así que los autores de la confesión en este párrafo nos dicen algunas cosas a las que debemos mirar con atención y que yo quiero compartir con ustedes. Lo primero que vamos a ver es el autor de la justificación. Y según el párrafo 1, yo quisiera preguntarles a ustedes, lo vuelvo a poner en el primer renglón, ahí segundo está la respuesta. ¿Quién es el autor de la justificación? Dios. Dios el Padre, hermanos, es el autor de la justificación. La justificación no es algo que nosotros los hombres hacemos. A veces hay personas que piensan que ellos pueden hacerse justos. No. La justificación es Dios el Padre quien la hace. Él es el autor de la justificación. Y pudiéramos preguntar también con relación a los recipientes de la justificación, ¿quiénes son los que se benefician de la justificación? ¿Quiénes? Correcto, aquellos que han sido llamados de manera eficaz. Esos son los que son justificados, esos son los que participan de la justificación. Y ahí ese párrafo que yo puse anteriormente lo dice en esos primeros dos renglones. Dice que Dios es el autor de la justificación y que los recipientes o los que participan de esta justificación son exclusivamente aquellos que han sido llamados por el Padre. Es decir, aquellos que han experimentado el llamamiento eficaz como se estudió el domingo pasado aquí en la escuela dominical. En Romanos 8:30, el apóstol Pablo dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, que esos que han sido predestinados, esos fueron también llamados y esos también son los que van a ser justificados, son los que han sido justificados. Ahora también ahí tenemos la esencia de la justificación. Ellos nos hablan acerca de esta cuestión. ¿Cuál es la esencia de la justificación? Y lo hacen por medio de un contraste. Primero, ellos nos van a hablar de qué no es la justificación. Y después nos dicen lo que sí es la justificación. Así que vamos a ver. No está ahí. Sí, ahí está. Es parte del párrafo. Dice, a quien Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. Así que ahí nos dice algo bien importante. La justificación, ¿qué no es la justificación? No es un cambio de condición. La justificación no cambia nada en nosotros. Y hay iglesias que confunden eso. Piensan que en la justificación hay un cambio en nosotros. Pero la justificación tiene que ver con un acto legal. Por tanto, no hay un cambio en el creyente, no hay un cambio en la persona que es justificada. Y eso es lo que los escritores de la confesión nos están diciendo. No es un cambio de condición. Allí no se efectúa ningún cambio de carácter haciendo bueno a los que eran malos, ni santos a los que eran impíos. En la justificación no se produce ninguna transformación moral, ni se produce ningún cambio en la vida íntima de la persona. Por eso los autores dicen, a quien Dios llama eficazmente, también lo justifica gratuitamente. Y ahora el énfasis, no infundiendo justicia en ellos. Es decir, Dios los justifica, pero no porque haya un cambio en ellos, no porque Dios infunde justicia en ellos, no porque Dios los hace justos a ellos, no. Y eso es bueno tenerlo en mente. De hecho, esta doctrina nos diferencia a nosotros de la iglesia católica romana. Nos diferencia porque los católicos sí creen que hay un cambio. Ellos creen que hay una transformación moral en las personas que son justificadas. Ellos creen que por la gracia Dios infunde justicia al pecador. En otras palabras, ellos creen que Dios hace justo a los pecadores.
los hace literalmente justos. Y eso no es lo que nos están diciendo los autores de la confesión. Nos dicen que esto no es la justificación. Eso no es la justificación, porque Dios no infunde en ellos ninguna gracia en la justificación. No, Dios, vamos a ver ahora más adelante lo que realmente hace en la justificación. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora veamos lo que nos dicen algunos textos bíblicos. Ahí está Deuteronomio, capítulo 25:1. Dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ahora, la palabra hebrea que se utiliza ahí para absolver, esa palabra, la idea que tiene no es la de hacer a alguien justo. No es esa la enseñanza de esa palabra. Este es un término judicial. Es declarar que alguien está en armonía con la ley. Eso es lo que quiere decir esa palabra ahí, justificación. Que alguien está en armonía con la ley, pero no es que esa persona sea justa. Este es un término que tiene un sentido legal, no un sentido moral. Pero hay iglesias como la iglesia romana que lo ve de esa manera, como que hay un sentido moral en lo que está pasando, y no es así. Los escritores de la confesión quieren dejar esa verdad bien clara. Y en el Nuevo Testamento también hay una palabra para esto que quiere decir declarar justo a una persona. Es un término también legal, pero nunca quiere decir hacer a alguien justo. No es hacerlo, es declararlo justo. Aun cuando tú eres injusto, Dios te declara justo. Dios empieza a verte como justo. Y dice Lucas 7:29. Yo creo que lo tenía ahí ya. Sí. Lucas 7:29 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué es realmente lo que nos dice este texto? Y yo le voy a hacer esta pregunta para ver cómo ustedes lo ven. ¿Qué estará diciendo el texto? Que todo el pueblo y los publicanos hicieron justo a Dios y se bautizaron. Fíjese, hicieron justo a Dios y se bautizaron. O que todo el pueblo y los publicanos declararon justo a Dios y se bautizaron. ¿Qué creen ustedes? Declararon. Esa es la enseñanza de lo que estamos diciendo. No es hacer a alguien justo, es declarar a alguien justo. Y eso es lo que significa el término. Es declarar, es pronunciar justo a alguien, pero nunca hacerlo justo. Nunca hacerlo justo. Así que en la justificación nosotros somos declarados justos, pero no somos hechos justos. Y los autores de la confesión nos dicen: a quien Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, porque en la justificación no se produce ningún cambio, ninguna transformación moral, ni se produce ningún cambio en la vida íntima de la persona. Es una transacción legal. Hermanos, cuando pensemos en la justificación, pensemos así: es una transacción legal. Dios te está declarando justo. Ahora, ¿qué es entonces la justificación? Los escritores dicen: a quien Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando su persona como justa. Es decir, ellos son claros, no infundiendo justicia en ellos. Dios no infunde justicia en ellos, sino que lo que hace es perdonar sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. Eso es lo que pasa en la justificación. No sé si está claro eso, si está quedando claro eso. Es importante que tengamos esto claro. Así que la justificación es un acto legal, es una declaración con la cual Dios declara justo al pecador haciendo dos cosas: perdonando sus pecados y aceptándolo como una persona justificada. Eso es la justificación. Dios perdona tus pecados y te acepta como una persona justificada. Dios te declara
justo. Dios te declara justo. Te ve como alguien que ha cumplido la ley. Tú no la has cumplido realmente, pero Dios al declararte justo te ve de esa manera, como que tú has cumplido la ley. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 8:12. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios es propicio a nuestra injusticia, dice el texto. Pero dice ahí algo importante, y nunca más, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios se olvida de nuestros pecados. Dios se olvida de nuestras maldades. Y eso pasa a partir de ese momento en que nosotros somos justificados. Pudiéramos ver Romanos 4:8, pudiéramos ver otros textos. Veamos ese que tenemos ahí, Hechos 13:38-39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y de todos aquellos que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo el hombre es justificado? Únicamente en Cristo, al creer en Cristo. Dice que la ley no puede justificar. Este texto lo deja claro. Y hay muchos pasajes más que lo dice. Por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo en Romanos habla ampliamente de eso. Y en la carta a los Gálatas también. Por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Únicamente por la fe en Cristo. Y es Cristo el que justifica, como vamos a estar viendo más adelante. Ahí en Hechos 26:18, que también lo tenemos, el apóstol Pablo, hablando acerca de su testimonio, cómo Dios lo salvó y le encomendó el ministerio de predicar, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que ahí está la justificación. Que por la fe en Cristo reciben ¿qué? Perdón de pecado, dijimos que eso es la justificación. Perdón de pecado y herencia entre los santificados o aceptación, ¿no? Delante de Dios. Son las dos cosas que nosotros vemos ahí en la justificación. Así que esas son las dos partes de la justificación. Perdón de pecado y herencia entre los santificados o aceptación por parte de Dios. Así que toda persona que ha sido justificada ha sido perdonada. Sus pecados han sido perdonados y ha sido aceptado delante de Dios. Y eso es una razón para nosotros vivir infinitamente agradecidos al Señor y alabar al Señor. Así que, ¿qué es la justificación? Una vez más, es el acto judicial de Dios en el que Él declara justo a un pecador, perdonando y aceptándolo sin infundir justicia alguna en él. Dios declara justo al pecador y lo perdona, lo ve como que ha obedecido la ley, pero no imparte en él ninguna justicia. No imparte justicia en él, como dicen los católicos. Ahora, los escritores de la confesión también nos hablan de algo más, y es la base de la justificación. Y también lo hacen por medio de un contraste. Dice, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos, es decir, que la justificación no es por nada que Dios haya obrado en ellos, no es por nada que Dios haya obrado en ellos, ni tampoco por nada que ellos hayan hecho, sino solamente por causa de Cristo. Esto es importante, hermano, muy importante. La justificación es por causa de Cristo. Nuestra justificación no se basa en nada hecho por nosotros. De hecho, si leyéramos el Salmo 51, ahí por ejemplo un verso dice, aquí en pecado me concibió mi madre. Y si leemos el Salmo 58, verso 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira,
desde que nacieron. No hay nada bueno en nosotros y por tanto nada de lo que hagamos puede motivar a Dios para que Él nos justifique. Nada. Nosotros no podemos hacer nada para eso. Porque nosotros somos, como dice aquí, desde la matriz nos hemos apartado. Hemos ido siempre en contra de Dios. Así que en la justificación, esa es una obra completa de Dios a nuestro favor, en la que Él nos declara totalmente justo. Pero dicen los autores que ni aun aquellas cosas obradas por Dios, fíjese, en nosotros son la base para esa justificación. Ni las cosas que Dios obra en nosotros son la base de la justificación. La justificación no descansa en esas cosas. La justificación, hermano, solo descansa en Cristo, en la obediencia de Cristo, en la justicia de Cristo. Eso debemos tenerlo bien claro. La justificación descansa solo en la justicia de Cristo. Como dice ahí, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos. Nada de esas cosas. Todo eso está fuera de la obra salvadora de Dios. Aun cuando puedan ser cosas buenas, están fuera. La justificación debemos ser capaces de verla y de no mezclarla. Como dije al principio, esto es un paquete y estas cosas están unidas. Por ejemplo, la justificación y la santificación, nosotros nunca podremos separar eso. Son dos verdades que están bien unidas. Pero no la podemos separar, pero sí debemos diferenciarla. Porque una cosa es la santificación y otra cosa es la justificación. Y hay quienes mezclan estas dos cosas y te están hablando de la justificación y lo que te están diciendo no es de la justificación, están hablando realmente de la santificación. Y eso nos mete en errores teológicos. Así que la base de la justificación es Cristo, es la justicia de Cristo, es la obediencia de Cristo a nuestro favor. Y lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 30 al 31. Si alguien pudiera leer este verso, se lo voy a agradecer. Amén. Ahí una vez más el apóstol Pablo es bien claro y nos dice que estamos en Cristo por Dios. Pero dice que Cristo nos ha sido hecho a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Y la razón para esto es para que nosotros no nos gloriemos, no tenemos de qué gloriarnos, porque no es por obra nuestra, no es por algo que yo haya hecho, hermano. Es Cristo quien lo hizo. Entonces la única razón para gloriarnos es Cristo. Por eso es que a Él nosotros debemos darle la gloria y la honra siempre. Así que la base de esta doctrina descansa solo y únicamente en la justicia perfecta de Cristo y no en ninguna obra en nosotros. También los escritores de la confesión nos hablan del método de la justificación. ¿Cómo Dios lleva a cabo esa obra de la justificación? Ellos ahí nos hablan acerca de esto y dice lo siguiente, ese primer párrafo y parte final ya, dice, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismo. Fíjese que esa justicia no es de ellos, sino que es don de Dios. Es de Dios. Ahora, y aquí tenemos otro contraste más, y es el último. Dice, ahora ellos nos dicen que el medio que Dios usa para la justificación es la imputación. Dios imputa la justificación a nosotros. Y la palabra imputar es un término que en teología tiene un significado de lo más hermoso y es poner a tu cuenta. Es poner esa obediencia de Cristo, esa justicia de Cristo a tu cuenta. Es cargarla a tu favor. Tú no hiciste nada, tú todo lo que has hecho es malo, es pecar, pero Dios
lo ha puesto a tu favor. En la justificación, Dios pone esa justicia de Cristo a tu favor. Esa obediencia perfecta de Cristo a la ley, Dios la pone a tu favor. Y cuando Dios te ve como que tú obedeces la ley y tú no obedeces la ley. Te ve como justo y tú no lo eres. ¿Pero por qué? Porque en la justificación Dios te ha declarado legalmente justo. Así que la palabra imputar en el sentido bíblico es poner a la cuenta de otro. Y un ejemplo nosotros lo tenemos en Filemón, versículo 18, donde Pablo le dice a Filemón, hablando de Onésimo, y dice así: y si en algo te dañó o te debe, es decir, impútamelo, es decir, ponlo a mi cuenta. Si en algo él te dañó o te debe algo, mira, ponlo a mi cuenta. Eso quiere decir, impútame. Yo, Pablo, me voy a hacer cargo de esa deuda. Es decir, que él quedaría completamente libre. Onésimo quedaría libre. No debía nada a Filemón. Y eso es lo que pasa en la justificación. Que Dios nos justifica, nos declara justos porque ha puesto la justicia y la obediencia de Cristo en favor nuestro. Así que el método que Dios usa para declararnos justos es la imputación. Dios ha imputado su justicia. Ahora, ellos nos aclaran que Dios no pone a nuestra cuenta ningún acto de obediencia de parte nuestra. Nada hay de parte nuestra, ninguna obediencia es nuestra ahí. Y ellos dicen eso porque hay algunos grupos que creen que la fe es algo del hombre, es una obediencia del hombre. La gran mayoría de los cristianos hoy en día creen eso, que la fe es del hombre. Y la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Es Dios el que lo da. Es del hombre solo en un sentido, en que nace dentro de nosotros. Pero es Dios el que pone esa semilla ahí, el que la hace germinar. La fe es un don de Dios. Pero hay muchos que piensan que no, que la fe es de ellos. Y entonces ven la fe como una obra. Pero fíjense que ellos se justifican entonces por la fe. Pero los autores nos están dejando claro que no es por la fe. La fe es solo el medio de la justificación. La justificación es obrada por Cristo, solamente por el Señor Jesucristo. Así que es el medio por el cual nosotros somos declarados justos. Es el medio por el cual nosotros nos apropiamos de Cristo, la fe. Pero la fe realmente no es la que nos justifica, es Cristo. Es Cristo el que murió en la cruz, es Cristo el que resucitó. Y en virtud de esa obra, nosotros entonces somos declarados justos en virtud de esa obra. La fe solo nos permite apropiarnos de Cristo. Nos permite disfrutar de Cristo. Lo que Dios pone a nuestra cuenta es la obediencia perfecta de Cristo. Y noten, hermanos, con cuánta precisión estos hombres escribieron. Dice, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo. Es decir, eso tiene que ver con la vida que Cristo vivió. Es decir, Él obedeció perfectamente la ley. Y esa obediencia de toda su vida es puesta a nuestra cuenta, es cargada a nuestro favor. Y su obediencia pasiva en su muerte, es decir, que Él fue allí y murió por nosotros en la cruz. Esa obediencia, tanto su obediencia pasiva como su obediencia activa, son puestas a nuestro favor. Son nuestras. ¿Cuándo? Cuando somos declarados justos. Cuando somos declarados justos. Y es importante también señalar que muchas veces cuando hablamos de la obra de Cristo, nosotros nos referimos al asunto de la muerte de Cristo, del sufrimiento de Cristo en la cruz, de su resurrección, y eso es importantísimo y tenemos que seguirlo diciendo, pero hermanos, también nosotros debemos hablar de la vida de Cristo. Debemos hablar de la vida perfecta de Cristo, de su perfecta obediencia, porque eso también es parte de la justificación y esa obediencia es puesta a nuestro favor. Y a veces descuidamos esa parte y no debiera ser así. Debemos ser también en eso cuidadosos. Si Cristo hubiera desobedecido en un punto la ley, ya no hubiera podido ser nuestro Salvador. Fíjense, si Él hubiera desobedecido en su vida en algo,
Ya no podía ser el Salvador. Si Él solamente hubiera venido a morir en la cruz, la redención a la luz de la palabra hubiera sido incompleta. Es decir, si Cristo no obedeció mientras vivió y solo murió en la cruz, Él no podía ser el Salvador. Hubiera sido una redención incompleta. Porque era necesario, como dice Romanos 5, 18 y 19, que Cristo demostrara su obediencia. Y dice así Romanos, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que ambas cosas son importantes. Adán desobedeció y nosotros nos metimos en problemas. Caímos juntamente con él. Pero el segundo Adán, que es Cristo, él obedeció. Y su obediencia nos es imputada, es puesta a nuestro favor. Así que tenemos que hablar también de esa realidad, que es parte de la doctrina bíblica, que es parte de la justificación. Así que era necesario para nuestra salvación no solamente la muerte de Cristo, sino también su obediencia activa y perfecta a la ley. Y los autores de la confesión dejan esto expresado de una manera clara ahí en este párrafo. Así que la única justicia que Dios acepta como buena y válida para que nosotros vayamos al cielo es exclusivamente la justicia de Cristo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Solo la justicia de Cristo. Hermano, cuando Dios te mira a ti, te mira a través de la obra de Cristo. Te mira a través de la obra de Cristo. Como tú tienes a Cristo, Él te ve y te ve perfecto. Te ve que tú has cumplido la ley. ¿Pero por qué? Por Cristo. Por eso es que Él merece todo el reconocimiento y toda la gloria. Bien, no, ya ese lo pasamos. Bien, vamos al párrafo 2 y ya nos queda poco tiempo. Sí, es ese. La fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Fíjese, la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra en el amor. Así que aquí vamos a ver el medio de la justificación. Los autores son claros, ahí está. ¿Cuál es el medio de la justificación? La fe. La fe que está puesta en Cristo, la fe que recibe a Cristo, que descansa en Él y en su justicia. Ese es el único instrumento de la justificación, o el único medio de la justificación. Ahora, la fe es como la cuchara por la cual nosotros nos apropiamos de Cristo. La fe, por medio de la fe tú te apropias de Cristo. Tú no te comes la cuchara cuando estás comiendo, pero la cuchara es un instrumento que te permite ¿qué? Llevar la comida a la boca. Y esta es la idea, ¿no?, que hay cuando hablamos de la fe, debemos verla así. Es lo que nos permite apropiarnos de Cristo, es lo que nos permite alimentarnos de Cristo, es lo que nos permite recibir a Cristo, la fe. Pero eso es un instrumento, pero la fe no es la que nos justifica. El que nos justifica es solamente Cristo. Así que Cristo es nuestro alimento y la fe es el medio o el instrumento por medio del cual nosotros obtenemos la salvación y el alimento de Cristo. Dice Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, que ¿cómo es la justificación? Por medio de la fe. El medio, el mecanismo, el instrumento para ser justificado es la fe. Pero es Cristo quien nos justifica. Solamente Cristo quien nos justifica. Vamos a leer esos textos. Vamos a ver que algún hermano que me lea Efesios 2:8. Muy bien. Dice ahí nuevamente que somos salvos por la gracia, por medio de la fe.
El medio de la salvación es la fe. Y la fe no es de nosotros, dice, es un don de Dios. Es un don de Dios. Así que la fe es el único instrumento de la justificación, hermano. No hay otra cosa. No hay obra que nosotros podamos hacer para ser justificados, para ser declarados justos. No, Dios nos declara justos. Es Dios el que hace eso. Pero la forma de nosotros apropiarnos de Cristo es únicamente por medio de la fe. Ahora más adelante vamos a ver los otros textos que tenemos por delante. Y pudiera alguien preguntarse, bueno, ¿por qué la fe? Bueno, porque la fe es la única gracia totalmente receptiva. Es decir, la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Y por medio de ella nosotros nos podemos apropiar de Cristo. Entonces, por eso es la fe. La fe hace que nosotros pongamos toda nuestra atención en Cristo y en nadie más. Por eso la justificación es solamente por la fe, no por otra cosa. El amor nos enfoca en Dios y en nuestros semejantes. El arrepentimiento nos enfoca en la justicia de Dios y en nuestros pecados. Pero la fe nos enfoca solamente en Cristo. Es solamente en Él en quien tenemos que creer para ser salvos. Por eso es que somos justificados solamente por medio de la fe en Cristo. Ahora, los autores de la confesión son muy claros. Y ellos dicen que esa fe en Cristo, que es lo que nos justifica, que nos permite apropiarnos de Cristo, y que es solo lo que necesitamos para apropiarnos de Cristo. Pero ellos dicen que esa fe nunca está sola. Nos justificamos solo por la fe, pero ella nunca está sola. Nunca está sola. La fe salvadora es una fe que siempre está acompañada de las demás gracias. Siempre está acompañada de la gracia, del amor, del arrepentimiento, de la obediencia, de las buenas obras. Pero tú eres justificado solamente por este medio que es la fe al apropiarte de Cristo. Dice Gálatas 5:6, alguien que lo pueda leer, por favor. Gálatas 5:6. Muy bien. Ahí lo dice con toda claridad. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Veamos Santiago 2:17. Muy bien. Si nuestra fe no tiene obra, es una fe muerta. Así que la fe va acompañada de todas esas virtudes. Ahora, tú te apropias de Cristo únicamente por la fe. No por las obras, no por otras cosas, otras gracias, sino únicamente por la gracia de la fe es que nosotros podemos poseer a Cristo, hacer Cristo nuestro, hacer la obra de Cristo a nuestro favor, solo por la fe. Y Santiago 2:26 también en el mismo tono, algún hermano que lo pueda leer. Muy bien. La fe sin obra es una fe muerta. Hay algunos que a veces quieren ser tan creyentes que quieren excluir las obras. Nosotros no excluimos las obras. Las obras tienen un lugar, pero no es el lugar de la justificación. Lo único que pasa es eso, que las obras no son para justificarnos. Hay que ponerlas en el lugar que ellas van. Las obras vienen después, son un resultado de esa salvación que Dios ha hecho en nosotros. Por eso la fe no está sola, pero tú te apropias de Cristo, no porque tú estás obrando. Te apropias de Él únicamente por este medio, que es la fe. Pero algunos, quizás por temor, entonces, o quieren afianzar o descansar su justificación en las obras, o lo contrario, quieren deshacerse de las obras y decir, no, las obras no tienen ningún lugar. No, lo que hay que poner cada cosa en el lugar en que van. Las obras tienen un lugar, pero ese lugar no es para justificarnos, porque nadie se justificará por las obras de la ley. De hecho, si tuviéramos que justificarnos por las obras de la ley, ninguno pudiera, porque ninguno de nosotros podemos cumplir la ley de Dios de manera perfecta. Por eso es que necesitamos que se ponga a nuestro favor la obediencia de Cristo, porque Él fue sin pecado, vivió una vida perfecta, fue tentado según nuestras debilidades, pero dice las Escrituras, sin pecado, nunca se dio.
Y esa obediencia yo la necesito para poder estar delante de Dios. Él vino para hacer eso posible. Por eso es que necesitamos a Cristo. Así que nunca vamos a ser justificados por nuestras obras. Párrafo 3. ¿Algún hermano que lo lea, por favor? Si algún... Amén. Muy bien. Vamos a ver aquí dos cosas. Bueno, la meta de la justificación, pero en esto vamos a ver dos cosas. La primera verdad que nos enseña este párrafo es que Cristo, por su obediencia y muerte, pagó por completo la deuda que los que son de los que son justificados, y que hizo a favor de ellos una satisfacción plena, real y adecuada, según lo pedía la justicia del Padre. Es decir, que esa justificación ha sido plena, ha sido total, ha sido completa. Y eso solo lo podía hacer Cristo. Así que el que Cristo, por su obediencia y muerte, haya pagado por completo la deuda de los que son justificados, implica que Él perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros de los justificados. Es decir, esta obra de Cristo fue tan perfecta que perdona los pecados nuestros del pasado, los pecados de ahora, del presente, pero los pecados del futuro también son perdonados por medio de la obra de Cristo. Y los escritores de la confesión quieren que esa verdad quede clara. Y esa es una verdad bíblica. Miren lo que dice Hebreos 10:14. Creo que no lo puse. Así, ahí está. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio, Dios nos hizo perfecto para siempre. Para siempre, un solo sacrificio. Nos justificó de todos nuestros pecados. Así que Cristo, por su obediencia y muerte, pagó por completo la deuda de los que son justificados, perdonando todos sus pecados pasados, presentes y futuros, por lo que nadie puede presentar cargo alguno contra aquel que ya ha sido justificado y que está libre de la culpa y de la condenación. Nadie puede presentar un cargo contra aquellos que han sido justificados. Dice que están libres de la culpa y de la condenación. Ahora, lo segundo que nos enseñan es que esta justificación es una estupenda manifestación de la gracia de Dios. Nosotros debemos vivir infinitamente agradecidos a Dios por eso. Porque en esta justificación Dios ha mostrado su maravillosa gracia a nuestro favor. La meta de la justificación es la glorificación de su gracia y de su justicia. Dios hizo las cosas así para que tanto su gracia como su justicia fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Por eso es que Dios, y solo Dios, merece toda la gloria y toda la honra. No somos nosotros, hermanos. Es Dios por su obra quien ha hecho una obra perfecta, como dice ahí los escritores de la confesión, una obra acabada, una obra completa a nuestro favor. No se le quedó ningún detalle por cumplir, sino que fue totalmente completa, fue cabal. ¿Para qué? Para bien de aquellos que son justificados. Por eso nosotros podemos estar tranquilos en el Señor. Si hemos sido justificados, fuimos completamente justificados. No hay algo que nosotros debamos hacer, algo más que tengamos que hacer para completar esa obra. Para decir, no, yo todavía no estoy justificado completamente. No, esa obra Cristo la hizo perfecta, la completó perfecta. Y por eso es capaz de perdonar nuestros pecados del pasado,
del presente y del futuro. El párrafo 4, el tiempo de la justificación. El tiempo de la justificación. ¿Cuándo es que nosotros somos declarados justos? A ver, hermanos, ¿qué creen ustedes de eso? ¿En qué momento somos declarados justos? Muy bien. A ver, ¿alguien más? En el momento en que nosotros creemos. En ese momento somos declarados justos. Es un acto instantáneo. Es un acto legal. Cuando tú crees, a partir de ese momento, tú has sido declarado justo. Miren lo que dicen los escritores. Desde la eternidad, Dios decretó justificar. Es decir, Dios decretó que Él iba a justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, fíjese ahora, sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Es decir, en la eternidad Dios decretó que iba a justificar, pero la justificación tiene un lugar en el tiempo. En el tiempo, en el momento en que nosotros creemos, somos justificados, como dicen ahí los autores de la confesión. Ahora, vamos a ver un texto, Juan 5:24. Ahí está, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En ese momento en que usted oye la palabra y que usted cree, a partir de ese momento usted está libre de condenación. A partir de ese momento usted ha pasado de muerte a vida. A partir de ese momento usted es salvo. Usted es un heredero, es un hijo de Dios. Y tenemos ahí también Romanos 4:25. Dice ahí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, en el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para hacer esta obra. Y para poder que nosotros pudiéramos ser justificados en el momento en que nosotros creemos. Así que Dios ha decretado la justificación desde toda la eternidad. Pero también es verdad que nosotros no somos declarados justos hasta que a su debido tiempo Cristo nos es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Es decir, que hasta que Dios no obre por el Espíritu en tu vida, no se va a aplicar esa justificación. Tú no vas a ser declarado justo. Dios tiene primero que obrar la justificación en ti. Dios tiene que declararte justo. Y eso lo hace el Señor en un momento determinado del tiempo, cuando creemos. Ahora, mientras que eso no pase, nosotros continuamos siendo hijos de ira, lo mismo que los demás, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, verso 1 y 2. Párrafo 5, nos quedan ya 5 minutos. La permanencia de la justicia. Dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de la justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen tener la luz de sus rostros restaurada sobre ellos, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Así que la permanencia de la justificación. Aun cuando nosotros pecamos, nosotros seguimos siendo justificados. No, nosotros no caemos de ese veredicto que Dios ha dictado en favor nuestro. Usted no deja de ser justificado, aun cuando peque, pero sí pasan otras cosas como ellos aclaran ahí con toda claridad. Así que cuando Dios nos justifica para siempre, hermano. Y eso es algo que debe darnos a nosotros tranquilidad. Los cristianos son para siempre, como dijo alguien, cuando Dios nos justifica, pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo y no hay quien nos pueda arrebatar de su mano. Porque la justicia de Cristo es nuestra, como dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todo y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Pero pudiéramos preguntarnos entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando pecamos? Ya sabemos que no caigo de ese veredicto de que Dios me ha declarado justo. No lo pierdo, sigo siendo justo, pero ¿qué pasa cuando pecamos? Bueno, no caemos del estado de la justificación, pero sí caemos en el desagrado de Dios, lo cual produce en un verdadero creyente un genuino sentimiento de culpa, de separación, de tristeza y también un deseo por arrepentirse. Así que un verdadero creyente cuando peca se siente así. Se siente así, siente culpa, siente separación, siente tristeza, siente dolor, pero también siente el deseo de voltearse a Dios en arrepentimiento. Eso es lo que pasa, porque a veces hay algunos que teniendo estas verdades dicen, bueno, como ya eso es así, voy a vivir según mis deseos pecaminosos. El verdadero creyente no piensa así. ¿No? El verdadero creyente no piensa así, porque el verdadero creyente quiere vivir para Dios. Vivir para Dios es un deleite. Y cuando Él falla, lo que siente es dolor y tristeza. Y siente esa necesidad de arrepentirse. Siente culpa también. Siente todas esas cosas. Así que cuando alguien le dice, no, como estas cosas son así, y uno no pierde este veredicto de que ha sido justificado, porque ya uno es justificado para siempre, pero en virtud de eso yo ahora voy a vivir una vida desenfrenada de pecado como viven aquellos que están lejos de Dios. Mire, esa persona realmente no ha conocido el Evangelio ni la gracia del Evangelio. Esa persona no ha sido justificada. Ese que quiere vivir así, que quiere usar estas verdades para justificar su pecado, dudo yo que conozca realmente el Evangelio. Miren lo que dice el Salmo 25:7, David hablando. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Un verdadero creyente, cuando peca, eso es lo que quiere. Le pide eso a Dios. De mis pecados no te acuerdes, ni de los pecados de mi juventud, aún aquellos pecados que ya uno ha confesado, no te acuerdes. No tomes en cuenta esos pecados. No mires mis rebeliones. Trátame con tu misericordia, con tu bondad, con tu gracia. Ese es el clamor del verdadero creyente. Así que el creyente que en realidad es consciente de su pecado, siente en su interior la urgencia de confesarlo y de buscar la confortante seguridad del perdón que solo Dios puede dar. Eso lo hace el creyente. Y hermanos, párrafo 6, vamos a verlo, este pensamiento lo vamos a obviar. Y este párrafo es sencillo, pero ya se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto. Dice así, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Pacto. Y aquí tenemos la uniformidad inmutable de la justificación. Es decir, es uniforme. Todos nosotros somos justificados de la misma manera. Los creyentes del Antiguo Pacto, los creyentes del Antiguo Testamento antes de Cristo son justificados de la misma manera que nosotros somos justificados. La fe de ellos, por la cual ellos se apropiaban de la justificación, era una fe al futuro, a la promesa del Mesías que vendría. Pero era fe en esa promesa, en ese sacrificio que iba a ser Cristo y que iba a ser eficaz. Así que su fe podemos decir que es una fe al futuro. Pero la fe nuestra es una fe al pasado, a un hecho histórico que ya pasó y que tuvo su pleno cumplimiento. Pero ambos justificados siempre por la fe. Es decir, aquellos creyentes se apropiaron de Cristo por la fe en que la promesa vendría, en que vendría el Salvador. Y nosotros nos apropiamos de Cristo también por la fe, pero porque ya Él vino. Ya Él vino. Entonces, eso es importante, pero es la misma forma de salvación. Y pudiera parecer que esto
Quizás no es relevante, pero sí lo es. Hay creyentes que piensan que los cristianos del Antiguo Testamento se salvan de manera diferente a nosotros. Y eso sería ir en contra de todo lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que Abraham fue justificado por la fe. Fue justificado por la fe, no fue justificado de otra manera. No fue justificado por obra ni por ningún otro mérito. Fue justificado, declarado justo por la fe, en la promesa de que vendría un redentor, de que vendría un salvador. Y de esa misma manera tú y yo somos justificados en Cristo, en que ya Él vino y Él murió ahí en la cruz del Calvario. Y en virtud de esa obra que pasó hace 2000 años y pico, en virtud de esa obra es que tú y yo somos justificados. Pero hay poder en el Señor para justificar tanto a los del Antiguo Testamento como a los del Nuevo Testamento y a los cristianos de este tiempo. Hay el poder y esa es una obra completamente eficaz. Ahora, como conclusión, hermano, pidámosle a Dios que Él nos regale un corazón agradecido para esta salvación, por esta salvación tan grande. Eso yo creo que es lo que debemos pedirle a Dios, que Él nos dé un corazón agradecido, porque la salvación que Él ha obrado es realmente grande, es maravillosa. Vamos a orar. Eterno Dios, te agradecemos porque tú has sido bueno al mandar a tu Hijo Cristo a vivir una vida perfecta, pero también a morir una muerte perfecta, la vida que nosotros no podíamos vivir y la muerte que tampoco nosotros podíamos morir. Ambas, Cristo las llevó a cabo. Y eso es lo que Él nos imputa, Señor. Y por esa justicia es que nosotros podemos estar delante de ti. Por eso te pedimos que tú nos ayudes a ser agradecidos. Que tú nos ayudes a alabarte con toda nuestra fuerza, porque solo tú mereces la gloria. Pero no solo alabarte con nuestras palabras, ayúdanos a alabarte con nuestra vida, con nuestros corazones. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir como tú mereces, Señor. Ayúdanos a hacerlo en virtud de esta gran obra salvadora que tú has hecho a nuestro favor. Permite, Señor, que deseemos cada día crecer más en el conocimiento de tu obra y que no lo veamos como algo superficial o algo ligero, sino que deseemos adentrarnos en conocer más las cosas que tú has hecho para bien nuestro. Perdónanos, Señor, cuando no tenemos ese sentir y ayúdanos, Padre, a anhelar conocerte más. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.